estadounidense nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 7 de diciembre de 1928. Desde muy joven criticó al fascismo, desde la solidaridad y desde los valores socialistas, creciendo en una familia intelectual donde siempre se discutía sobre los acontecimientos políticos de la época. Es político, analista, crítico social y lingüista. Cuando se doctoró en 1955 presentó su libro Estructura lógica de la teoría lingüística, que no fue publicado sino hasta 1975, donde ya se publicaban libros de él. En 1966, La responsabilidad de los intelectuales fue un artículo que fue promocionado a nivel mundial, donde hace una crítica a Estados Unidos y su forma de gobierno, sobre sus intervencionismos en países donde procura obtener alguna ganancia de recursos naturales, disfrazando con un lenguaje a la comunidad estadounidense, adornando de mentiras que maquillan la situación actual y los intereses ocultos de los grupos de poder. Entre los autores que influenciaron a Chomsky está Platón, que al igual que Chomsky busca una explicación en las formas abstractas e ideales, más que en generalizaciones extraídas a partir de lo observados. Ambos rechazan la tiranía a partir de que Chomsky lee el texto de Platón llamado La República. Descartes es otro de los autores o de los personajes que Chomsky comparte. El sentido común cartesiano, el método científico, este método para razonar lógicamente hasta alcanzar conclusiones fidedignas. Rousseau también es otro, donde coincidieron en puntos importantes. Condenó además el control individual de las propiedades y de la riqueza. Al igual que Rousseau, dijo que eran usurpaciones que los ricos hicieron por la fuerza. Este sentido en común de justicia social hace que Chomsky se apegue también a la teoría de Rousseau, que también le parece intolerante que las riquezas sean manipuladas por una minoría. Otro de los autores es Wilhelm von Humboldt, donde comparten con Chomsky las ideas políticas como lingüísticas. Su concepción también sobre la libertad del ser humano y el papel del Estado y la posibilidad de reconstruir una sociedad a partir de ideas ya preconcebidas. Comparte también la idea de la gramática básica, generativa, transformacional, donde se habla de este mecanismo biológico innato que los seres humanos nacen y tienen como una idea de gramatical universal, subyacente en todos los lenguajes humanos y dependiente de la procedencia del niño. Otro de los autores es George Orwell, donde él hace una crítica, George, sobre la capacidad de los sistemas totalitarios para inculcar creencias que son firmemente sostenidas y muy difundidas, aunque carezcan de fundamentos. Analizó también la propaganda política y el control del pensamiento mediante los medios de comunicación, como lo hace Chomsky. Entonces tenemos de que Chomsky es un lingüista, por ende la lingüística es la ciencia del lenguaje, donde utilizamos principios de gramáticas que están normadas por su uso. El deber de los lingüistas es descubrir y establecer ciertos principios de lenguas ya existentes o nuevas por conocer. La gramática generativa universal forma parte del patrimonio genético. Nacemos con un patrón lingüístico básico amoldable a cualquier idioma, diferencial entre
hay una diferencia entre adquisición, que es la absorción del lenguaje, y aprendizaje, que es igual cuando uno aprende cualquier cosa, es semejante a los otros tipos de aprendizaje. Pero la diferencia en esta gramática generativa universal es que toma al infante la absorción del lenguaje, donde parece que el niño hace uso de pronósticos en la producción del lenguaje. Noam Chomsky hace también una crítica a los medios de comunicación, donde explica que los medios de comunicación deben cumplir dos funciones. Uno, informar de modo integral, ecuánime e imparcial. Y la otra función, la segunda, es ser los guardianes del pueblo contra los abusos de poder. Entonces, Chomsky sostiene que los medios masivos no son sino una industria de las relaciones públicas en favor de los ricos y poderosos, o sea, de los grupos de poder. Nos ilusionan controlando nuestros pensamientos, poniendo en consideración temas no tan importantes o superfluos y coartando la verdadera información, por ende, la verdadera participación. Cada vez que nos limitan la posibilidad de discusión y resolución de conflictos en sociedades o desde la comunidad, nos lo hacen desde estos mecanismos de sometimiento como son los medios de comunicación. Según Niebuhr, la estupidez del hombre común era preciso, para que sea más estúpido, es preciso darles ilusiones necesarias y simplificaciones emotivamente poderosas, en vez de la verdadera situación o de la verdad. Chomsky y la política. Los medios de comunicación y la política son inseparables, gracias a que estos grupos de poder dan directivas de cómo se debe de ver la noticia mediante la política. Por eso son inseparables. También los medios han pretendido eliminar la realidad de lo que es la democracia, tratando de dividirnos entre nosotros y ellos. La protección a los grupos de poder también es algo que se ha evidenciado desde los medios de comunicación y desde las políticas. Los subsidios oficiales para los ricos y sus empresas y la disciplina competitiva para los que menos tienen, para los pobres. Entonces tenemos que estas políticas exteriores por lo general conservan a dictadores amigos, o sea, países amigos, y a estados clientes, que mediante los perversos intereses de las empresas norteamericanas y sus políticas han logrado extraer riquezas de otros estados, a veces interviniendo de manera cruel, utilizando la fuerza bruta e incluso matanzas atroces, quedando de una manera pésima hacia la vista de los demás países o los ciudadanos estadounidenses. Estas políticas hacen que los estadounidenses financien las guerras con sus impuestos, entregándole a ellos falsos términos, como en épocas donde se intervino en la República Dominicana en 1965, donde un titulado de los periódicos decía: rápida y decisiva y exitosa toma del poder y redemocratización de la República Dominicana, cuando más bien se trataba de un golpe de Estado. O cuando se dio el intervencionismo al publicar que Guatemala le seguía juego a los comunistas, cuando en realidad se quería reformar agrariamente los terrenos y democratizarlos. Entonces fue cuando Estados Unidos hizo su intervención y restauró al régimen militar. Chomsky nos dice que lo que podemos hacer como individuos, generador de cambios de conciencia,
es tener en cuenta que nuestra lengua nos otorga posibilidades de pensar, por ende de discernir críticamente, de criticar lo que está pasando, de lo que nos ocurre en la sociedad, explorar algo más allá de lo superficial y no caer en la ingenuidad de pensar que todo está bien. O sea, de incidir desde la manera de poco en poco, ya que las políticas y los grupos de poder siempre son los que tienen la posibilidad de difundir sus creencias. Estar también atento a las políticas y decisiones que a favor de grupos minoritarios se desarrollan pensando en beneficiar o mantener las ventajas de las desigualdades de territorios, en este caso de los países imperialistas hacia los países de tercer mundo. También estar atento a que las excusas que buscan los gobiernos y que legitiman la guerra son falsos. La complicidad con otros países para permitir una guerra se debe criticar. Las motivaciones también del poder comercial y de los recursos que se obtienen mediante los ataques que justifican de maneras más ruines para la historia, que la historia lo ha demostrado. Entonces podremos concluir que Noam Chomsky es uno de los intelectuales más citados en esta época, gracias a que no se apega a ningún tipo de fuerza o del grupo de poder. Por eso es que siempre ha sido soslayada sus intervenciones, sus libros o sus artículos, ya que no responden a los intereses de los grupos de poder, en este caso de los Estados Unidos. Espero que les haya gustado. A mí me ha gustado mucho conocer sobre la vida de este autor. Muchas gracias.